Bienvenidos, mis queridos hermanos. Este es su programa, La Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del profeta Daniel, en este caso Daniel 5. Ante todo, quiero pedirle disculpas. Tenemos problemas con el equipo de grabación. Posiblemente este video no salga con la calidad que ustedes requieren, pero es esto o nada. Así que por el momento es lo que tenemos y pidamos a Dios que esto se pueda resolver y tenga una mejor imagen. Pero como siempre oramos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo divino del corazón del Padre, inúndanos a cada uno de nosotros con tu poder, con tus dones, con tus carismas. Ayúdanos a dar un testimonio coherente de ti y poder llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, como les decía, comenzamos con Daniel 5. Un pequeño cambio vemos ahora en el panorama babilónico. Vamos a ver el versículo 1 al 4 y dice así. El rey Balsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y delante de los 1000 se puso a beber vino. Bajo el efecto del vino, Balsasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que se había llevado del templo de Jerusalén, bebieron en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebían vino y alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. Hasta aquí llegamos. Estoy mencionando a este rey como Belsasar en la Biblia que estamos utilizando en este momento de Navarra, dice Baltasar, pero el otro nombre que tenía este rey también era Belsasar, y lo prefiero usar porque acuérdense que Baltasar fue el nombre también que le pusieron a Daniel. Entonces, para que no haya discusión o confusión, prefiero usar este nombre de Belsasar, que es el mismo nombre. Cuando llegamos ahora a Daniel 5, evidentemente Nabucodonosor ya no era rey de Babilonia. ¿Cómo fue que pasó de Nabucodonosor a Belsasar? El antiguo historiador Veroso nos da el siguiente evento. Nos dice que Nabucodonosor murió después de un reinado de 43 años. Su hijo, Evil Merodach, que es mencionado en Segunda de Reyes 25, 27 al 30, y también en Jeremías 52, 31 al 34. Gobernó únicamente 2 años, cuando fue asesinado por su cuñado Neris-Lizar, debido a que el gobierno de este sucesor de Nabucodonosor era no solo arbitrario, era escandaloso. Este rey, que se menciona también en Jeremías 39:3 como Nergal-Sarecer, también reinó por 4 años, el que lo siguió, hasta que murió por causas naturales. Su hijo, Laborosoarcoc, era únicamente un niño y con una capacidad mental mínima. Y podemos decir, gobernó, entre paréntesis, únicamente por 9 meses, hasta que fue golpeado hasta morir por una banda de conspiradores. Por mucho, ahora llegamos al rey Balsasar. Por mucho tiempo los historiadores y los arqueólogos sabían que se decía que Nabonidus fue el último rey de Babilonia, no Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Era el hijo mayor de Nabonidus. La solución a esta llamada discrepancia fue aparente cuando la evidencia, como siempre, fue descubierta, no solamente indicando la asociación de Belsasar con Nabonidus en el trono, sino también para demostrar también que durante la última parte de su reinado, Nabonidus vivió en Arabia, no vivió en Mesopotamia, y dejó la dirección del reino de Babilonia a su hijo Belsasar. Ahora aclaramos todo esto. No hubo más mención de Belsasar, el hijo mayor y regente asociado de Nabonidus, hasta que se encontró un llamado cilindro de Nabonidus, que es una especie de escritura que se encuentra en esa zona de Babilonia, escrita como creo que son como unos rollos de piedra, están hechas las inscripciones,
Pues se descubrió este siglo, ese cilindro, que ahora está en el Museo Británico. Y de acuerdo con los registros que dice ese cilindro, Belsasar se convirtió en regente asociado en el tercer año del reinado de Nabonidus. Eso fue en el 553 a.C. Y continuó con dicha capacidad hasta que Babilonia cayó en manos de los persas en el 539 a.C. Es más probable que en el tiempo que estamos hablando de Daniel 5, Nabonidus habría salido a pelear contra el ejército de los medas y los persas y que ya había sido tomado cautivo. Posible. Esos ejércitos ahora rodeaban a Babilonia y estaban buscando una manera de entrar a una ciudad que estaba fuertemente protegida. Babilonia tenía una protección que era prácticamente inexpugnable. Belsasar no tenía temor del sitio que le habían puesto los persas a la ciudad, que rodeaban a la ciudad. Él estaba confiado debido, como le dije, a las impresionantes defensas de Babilonia. Y no solo las impresionantes defensas, sino también la cantidad de provisiones que tenían para varios años. Y lo más importante, el agua. El agua, que es un factor decisivo en la caída de una ciudad. Dentro de Babilonia había agua de sobra. Fíjense que las murallas externas tenían una longitud de 17 millas, que son 27 kilómetros. Estamos hablando de algo grande. Estas murallas tenían 22 pies, o sea, 7 metros de ancho y 90 pies, 28 metros, hermano, 28 metros de altura. Algo inexpugnable. Las murallas externas, porque habían dos tipos de murallas, también tenían torres de vigilancia, las cuales tendrían unos 100 pies, o sea, 30 metros de altura. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce, que ese era un punto débil de las ciudades, que si las puertas eran de madera, arrimaban fuego, le daban fuego a las puertas y las puertas caían. Estas puertas eran de bronce macizo. Había un sistema de murallas interno y externo, y entre ambos había fosas que el río, el Tigris, la llenaba de agua por todos lados. O sea que tenía murallas, unas fosas grandísimas, como un río que rodeaba la ciudad, y murallas de nuevo. Hermano, y unas torres de 100 metros de alto, o 100 pies de alto, perdón. Totalmente inexpugnable esta ciudad. Una de las más seguras de todos estos tiempos que hemos visto. No se sabe, algunos opinan que no, que Nabucodonosor no era el padre directo de Belsasar, por supuesto. Puede ser que Nabucodonosor fuera el abuelo por parte de madre, o era el padre de Belsasar, se llamaba padre de Belsasar, en el sentido de que había ocupado el trono de Nabucodonosor. Belsasar se sentaba en el trono de Nabucodonosor. De todas formas, el término padre era aceptado en los tiempos antiguos para un rey que adoptaba a uno de los príncipes, para cualquier gobernante. Acuérdense como decían los judíos, nuestro padre Abraham, y Abraham había muerto había cientos de años, quiere decir descendiente. La escena de esta fiesta, una fiesta tremenda, mientras había un ejército poderosísimo rodeando la ciudad. Nos recuerda mucho el espíritu de la era en que nosotros vivimos en el día de hoy. Muchos hoy en día tienen la idea que la mejor respuesta para el peligro que amenaza a nuestra sociedad, evidentemente, y no tenemos las murallas de Babilonia, es lo mejor que es olvidarnos del peligro. Y olvidarnos del peligro divirtiéndonos, buscando el placer, aturdiéndonos y no pensar en que hay un grave peligro interno que está minando nuestra civilización, como esta de Babilonia, que era tan grandiosa y cayó en nada. No solo bastó esta falta de sentido común de tener una fiesta y borrachera en medio de un sitio imponente, sino que agregó a estos sacrilegios. Mandó a traer los vasos del templo de Jerusalén, que estaban guardados. Recuérdense que Nabucodonosor se los llevó y los guardó con gran respeto en el templo de su Dios. Baltasar a lo mejor pensaba que tomando vino en los vasos de Yahvé iba a levantar la moral de las personas, recordándose del triunfo del sitio de Jerusalén.
como si estos dioses de Muladhar, estos dioses paganos de Babilonia, hubieran sido los que vencieron al Dios de Israel. Hermano, esto no solo era sacrilegio, esto era blasfemia en alto grado. Y por agregar blasfemia, sacrilegio, Belsasar fue, y no solo Belsasar, la ciudad, porque muchas veces las ciudades y los países comparten el castigo de los gobernantes que toleran o votan por ellos. Fue castigado por Dios. Cuando decimos castigado, no quiere decir que Dios se llena de rencor contra él y lo castiga. La ira en nosotros los hombres es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque mi ira nace de algo que a mí me molesta, algo que me hicieron a mí con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces esa ira de mí quita una serie de ataduras, no vemos, nos quita todo sentido común y esa ira nos domina y atacamos de la forma que sea. Pero eso es un pecado. Algo que te domina y no te deja reaccionar como tú quisieras, prácticamente es un vicio, y la ira muchas veces es un vicio. Pero la ira en Dios no es eso. La ira en nosotros la provoca una situación que no me gusta y quiero castigar. La ira de Dios es que Él no soporta, no puede tener ningún tipo de contacto con el pecado. Ira en nosotros es un sentimiento contrario que nos altera. Ira de Dios es que cuando hay una situación de pecado, Dios instantáneamente rechaza todo lo malo. Lo rechaza. Y al rechazarlo, Dios, porque en Él no puede aceptar nada malo, la persona que provocó ese sentimiento en Dios, no es que es castigado, es que se queda fuera de la protección de Dios. Yo lo he explicado muchas veces como si tú tuvieras una sombrilla, Dios que es una sombrilla, en el sentido que Él te protege. Todos los males están cayendo, pero tú estás bajo la protección de Dios y esos males a ti no te tocan. Estás cubierto por el poder de Dios. ¿Qué sucede? Si está lloviendo, tú tienes la sombrilla abierta, no te mojas. Ahora de repente tú cierras la sombrilla. Tú voluntariamente cierras la sombrilla. Es más, la desechas, la botas lejos de ti. Por supuesto que te comienzas a mojar, ¿no? Es la consecuencia. Cuando uno desagrada, ofende a Dios, es que tú te sales de la sombrilla. Tú voluntariamente cierras esa sombrilla que te estaba protegiendo. Ahora imagínense que yo estoy con mi sombrilla, está lloviendo, estoy totalmente seco. De repente, por algún motivo, cierro la sombrilla y la boto. Me empieza a caer el agua arriba. Entonces yo culpo a la sombrilla de que yo me estoy mojando. ¿Eso tiene sentido? No, así pasa con Dios. Nosotros nos apartamos, y nosotros, los babilonios, esto no ha cambiado, nosotros nos apartamos de Dios por el pecado. Cuando nos apartamos de Dios, Él no se aparta. Santa Teresa lo decía, Dios no se muda. El Señor nunca se aparta. Somos nosotros los que por el pecado nos rechaza a Dios, porque en Él es instantáneo, en Él no puede tener cercanía nada que no sea santo. Cuando por nuestra culpa salimos debajo de la sombrilla, todo lo que el Señor nos había protegido nos empieza a caer arriba. Entonces nosotros, en vez de reflexionar, ¿por qué yo me estoy mojando? Voy a buscar la sombrilla que deseché. No, entonces le echamos la culpa a Dios. O sea, le echamos la culpa a la sombrilla, no yo. Eso ha sido siempre y así será. Y así fue en Babilonia. Esto es lo que se llama, por eso que expliqué, porque esto es lo que llamamos el castigo de Dios. Porque Dios no castiga, porque castigar en el sentido, castigo, para que no se forme una bronca, que se forme una vez. Yo digo en el sentido, el castigo humano que nace de un mal sentimiento. Alguien te hace malo a ti, tú te llenas de resentimiento contra esa persona y le haces un mal. No, en Dios no hay resentimiento. Por eso lo que llamamos castigo de Dios es la consecuencia. Es lo mismo que te pasa si tú consideras que es un castigo. Lo que pasa es el origen. No nace de una ira insana de Dios por ti, sino por un rechazo total del mal, que en Él no puede haber compatibilidad con el mal. Y todo aquel que entre en mal queda totalmente fuera del amparo de Dios. Babilonia era una gran
corte. Babilonia ha sido en parte desenterrada, queda muy poco de ella, pero estaba adornada con grandes columnas griegas, y ahí está uno de los salones de los reyes, un salón gigantesco con grandes columnas, unos basamentos tremendos, y aquí fue posiblemente donde sucedió la fiesta de Daniel 5. Vamos a ver ahora el versículo 5, y dice así: en aquel momento aparecieron unos dedos de mano humana y escribieron frente al candelabro sobre el revoque del muro del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que iba escribiendo. Bueno, Dios puede, y en ocasiones lo hace, comunicarse con el hombre de una forma que nosotros no esperamos y de maneras sorprendentes. Muchas veces Dios se comunica con nosotros, como dije, de una forma inesperada, una forma sorprendente, y por nosotros no estar atentos a la voz de Dios, no entendemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y pensamos que es otra causa, eso que, y cuando es Dios que te está hablando. Aquí el Señor habló de una forma portentosa. Y ellos supieron que había un portento, pero no entendieron qué cosa quería decir este portento. El rey veía una mano que escribía en la pared. Por eso que hoy en día, algunas veces se dice, esa es la mano que escribe en la pared de fulano. A decir que una persona, ya podemos decir que está condenada, que Dios le ha manifestado decir que te va a pasar algo horrible. Eso cuando se dice esta frase, la escribió con la mano en la pared. Vamos a ver el versículo del 6 al 9. Y dice así: entonces el semblante del rey palideció y sus pensamientos le turbaron. Las articulaciones de las caderas se le aflojaron y las rodillas le chocaban una contra la otra. El rey gritó con fuerza para que vinieran los astrólogos, magos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea ese escrito y me explique su interpretación, se vestirá de púrpura, llevará al cuello un collar de oro y será el tercero en autoridad en el reino. Entonces acudieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer los escritos ni dar a conocer su interpretación al rey. El rey Balsasar quedó muy consternado, su semblante palideció y sus nobles estaban confundidos. La descripción gráfica de este capítulo de Daniel nos muestra a un Belsasar totalmente horrorizado. Aquella fiesta que tenía tan despreocupada, tan llena de gente vana, de gente hueca, se convirtió de repente de una alegría desenfrenada a un terror tremendo en un segundo. Esto muestra que su conciencia estaba activa dentro de su fiesta, estaba totalmente metida, y cuando llega este misterio, es como si hubiera caído un jarro de agua o un rayo en el medio de la fiesta. Vemos que Belsasar no podía entender la escritura. A veces uno dice, bueno, se aparece una escritura y yo no entiendo lo que dice, ¿por qué me voy a preocupar? Porque yo creo que si Dios va a comunicar algo, lo comunica de una forma simple, que tú sepas correr el mensaje. Ahora, si hay un mensaje que tú no lo puedes entender, es posible que no sea para ti, pienso yo, pensando en la mente de esa época, de estas personas que creían en astrólogos y en reyes y todo esto. Pero algo había en la conciencia de Balsasar que estaba en contra de él. Algo había dentro de él que sabía que lo que estaba haciendo era mal. Y que eso que estaba ahí, que no entendía, venía para él, era directamente para él. La escritura en la pared no la podía leer ni entender, pero en su conciencia tenía escrita un tremendo reproche contra la forma en que estaba actuando. E inconscientemente podría él saber que estaba jugando con el fuego de la ira de Dios. Para el rey, la dificultad no era dar la definición de diccionario de los términos que veían, sino que le dijeran qué significaban. No era tanto que lo leyeran como le dijeran qué significaban para él. Los arqueólogos han descubierto por qué Balsasar
ofreció al intérprete del sueño el tercer lugar del reino. Pues, bueno, ¿para qué le hubiera dado el segundo, que es el del primer ministro? El problema es que el verdadero rey, recuérdense, era Nabonidus. Baltasar era su hijo. Baltasar gobernaba en nombre de Nabonidus. Luego entonces Baltasar estaba en segundo lugar. Por eso Baltasar no podía dar el segundo lugar porque era dar su lugar. Por eso daba el tercer lugar al quien pudiera decirle qué es lo que se le estaba transmitiendo. Por supuesto, van a llamar a Daniel. Lo vamos a ver. Cuando Daniel entró para interpretar estas palabras, no parece que a él es difícil poder descifrarlo. O Dios puso un velo sobre la mente de estos hombres, o estaba escrito en hebreo, no sabemos. Para mí estaba escrito en hebreo, por eso es que los sabios babilonios no podían leer lo que decía, porque no es que los sabios no entendieran lo que decía, es que no podían leerlo, no sabían en qué idioma estaba escrito. Vamos a ver ahora el versículo 10 y 12, y dice así: la reina, a las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete. Habló la reina y dijo: viva el rey por los siglos. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu semblante. Hay en tu reino un hombre en el que está el espíritu de los santos dioses, y en el que en los días de tu padre se encontraron perspicacia, inteligencia y una sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, le nombró jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Pues con espíritu superior, conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, aclarar enigmas y resolver problemas fueron encontrados en él, en Daniel, a quien el rey puso de nombre Baltasar. Ahora que llame a Daniel y él te explicará la escritura. Tenemos que entra la reina en este banquete. ¿Quién era? Era la esposa de Baltasar, era la madre de Baltasar. Es difícil de identificar con certeza quién era. Yo me inclino, y otras personas, por supuesto, que saben más que yo también, que era la madre de Belsasar, que esta reina que entró era la hija directa de Nabucodonosor, madre de Belsasar, por lo tanto, Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Cuando se hizo llamar a los sabios para que explicaran la escritura, definitivamente lo vemos, Daniel no fue llamado. Al parecer ya Daniel estaba semi-retirado, posiblemente estuviera ya un poco mayor, pero a lo mejor pareciera que Daniel tenía algún cargo en el gobierno. Posiblemente fuera un consejero, pero no era la figura principal en este momento de la administración, como lo fue en época de Nabucodonosor. La reina, por eso me imagino que era hija de Nabucodonosor, conocía a Daniel. Y no solo conocía a Daniel, se dirige a Daniel por su nombre judío. Así que esta mujer está mostrando un respeto a la fe y a la identidad de Daniel. Por eso, como Nabucodonosor llegó a querer tanto a Daniel y fue tan respetuoso con él, yo me inclino a pensar que esta mujer no era la esposa de este rey que fuera tan loca como él, sino era de otra generación, sino era la hija directa de Nabucodonosor. Vamos a ver los versículos 13 y 16. Y dice: entonces trajeron a Daniel ante el rey, y el rey tomó la palabra y dijo a Daniel: ¿eres tú, Daniel, uno de los deportados de Judea, que trajo de Judea el rey mi padre? Y he oído acerca de ti que tienes el espíritu de los dioses, y que en ti se encuentra perspicacia, inteligencia y una extraordinaria sabiduría. Han traído ante mí ahora a los sabios y a los astrólogos para que leyeran este escrito y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido explicar la interpretación de estas cosas. Y he oído acerca de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y darme a conocer su interpretación, vestirás la púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y serás el tercero en autoridad en mi reino. Verdaderamente los buenos cargos y los honores le caen
literalmente a Daniel del cielo. Eso es lo que sucede cuando tú eres un fiel siervo del Señor. Y no solo que eres fiel, sino que en el momento necesario, como Daniel, lo pruebas. Cuando todo parecía bien, cuando había una tremenda rumba en el palacio real, Dios era burlado. El Dios de Israel era burlado. Era profanado en el sentido de traer los vasos santos para las borracheras. Y, por supuesto, cuando todo iba bien, los siervos de Dios, nadie se acordaba de ellos. Estaban descuidados, estaban escondidos. Pero cuando la mano del cielo escribió un mensaje serio, es serio, todos se llenaron de miedo. ¿Y a quién llamaron? Al que tenía el Espíritu de Dios. Muchas veces las personas me dicen, no, que en mi trabajo o en mi familia se burlan de mi fe. Y yo le digo, hermano, hermana, tranquilo. Tú sigue en lo tuyo. Tú ves toda esa gente que se burlan de ti, pero digo por experiencia. Todos los que se burlan de ti, cuando llega un problema a su vida, vienen a ti y te piden que ores por él. Porque muchas veces, como dice San Pedro, la burla de ellos es una reacción a que tú eres un testimonio que le das una bofetada en la cara a ellos. Que tú le dices a ellos, yo soy lo que tú no has querido ser porque no has tenido valor. Por eso cuando uno quiere, pues, quitar delante a alguien que puede ser comparado contigo y ganarte, lo que tú haces es demeritar a la persona. Por eso que se burlan de nosotros. Pero cuando llega el momento difícil, en la época de Daniel y ahora, van a buscar para que resuelvan el problema con la oración y el consejo aquellos que ellos se vienen burlando. Eso es así, créanme, y así seguirá siendo. Y a Belsasar no le quedó más remedio que llamar a Daniel. Parece que la reina, por supuesto, como era hija de Nabucodonosor, pues se acordaba perfectamente. Posiblemente Belsasar ni haya conocido a Daniel, o a lo mejor lo conociera por el nombre babilonio de Baltasar y no supiera que era hebreo. Este príncipe necio y hueco, él no tenía nada que decir de él. Tuvo que hablar la abuela, que era la sabia. Por eso muchas veces, queridos hermanos, nuestros abuelos son más sabios que nosotros. No porque tengan más claridad mental, sino porque han vivido lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y por eso que siempre nos aconsejaron y nosotros pensábamos que estaban pasadas de moda hasta que llegamos a la edad de ellos en aquel momento y nos damos cuenta que ellos no lo decían porque ya lo habían vivido. Fíjense cómo el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo lo mismo, solo que con computadora e inteligencia artificial. Pero como le digo, el ser humano no cambia. Lo único que puede cambiar el ser humano es la palabra de Dios. Ahora el 17 al 23 dice así. Entonces respondió Daniel y habló ante el rey. Queden para ti tus dones y da a otros tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le daré a conocer su interpretación. Majestad, el Dios Altísimo dio el reino y el poder, la gloria y el honor a Nabucodonosor, tu padre. Y por el poder que se le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba vivo. A quien quería exaltaba y a quien quería humillaba. Pero como su corazón se llenó de soberbia y su espíritu se obstinó en la arrogancia, fue depuesto de su reino y se le quitó su gloria. Fue alejado de los hombres y su corazón se volvió como el de las bestias. Vivió con los asnos salvajes y comió hierba como los locos, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el dominio del Dios Altísimo está sobre el reinado de los hombres y establece en él a quien quiere. Tú, Belsasar, su hijo, no has humillado tu corazón, a pesar de que sabías todo esto. Te has alzado contra el Señor de los cielos y te has traído los vasos sagrados de su templo. Y tú, tus nobles, tus mujeres
y tus concubinas habéis bebido de ellas. Has ensalzado a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro y de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni conocen. Mientras que al Dios en cuya mano está tu vida y al que pertenecen todos tus caminos, no lo has glorificado. Tremendo Daniel. Daniel podría estar viejo, pero mantiene la misma rectitud que tenía desde joven. Un gran hombre, este Daniel, ejemplo para todos nosotros. Recuérdense la vez anterior que Daniel tuvo que darle a Nabucodonosor malas noticias. Eso lo vimos en Daniel 4:19. Aquí ya no era el caso. A Daniel lo impresionaba y lo intimidaba a Nabucodonosor. A Daniel no le impresionaba para nada este fantoche, nieto rey de Nabucodonosor. No tuvo ningún reparo en decirle lo que le tenía que decir, como lo tuvo con su abuelo. Y Daniel fue bien duro, debido a que Belsasar lo debió saber mejor que nadie. Aunque cuando Belsasar no fue criado en un hogar piadoso, Romanos 1 nos recuerda que los hombres conocen de Dios por medio de la creación. Belsasar debió saber aún más de los tratos de Dios a través de la historia de su abuelo con Daniel. Algo tendría que haber oído. Lo más seguro es que lo que oyó no le importara. Pensaría que era cosa de viejos pasados de moda. Sería fácil para Belsasar pensar que él jamás hizo algo contra el Dios de Israel, al menos algo tan malo. Y así, ni al menos, él nunca honró al verdadero Dios. Y todas las criaturas tienen la obligación de honrar al verdadero creador. Si Dios hacía que Belsasar fuera responsable por el rayo ese de luz que tuvo de la presencia de Daniel en el reinado de su abuelo, ¿qué diría de nosotros que vivimos delante de la luz del Evangelio, que hoy en día a través del Internet y de todos estos medios llegan al mundo entero? Por eso, querido hermano, cada persona que es inconversa, cada persona que no se convierte en estos tiempos, tiene más problemas que de lo que tuvo Belsasar. Créanme. El 24 al 28 dice así. Se me han perdido muy pequeñas las letras. Voy a tener que buscarme Aquí está. Dice, por eso él, por su parte, ha enviado la palma de esa mano que ha grabado el escrito. Este es el escrito grabado. Mené, Tekel y Parsim. Y las interpretaciones de las palabras es esta. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Tekel, has sido pesado en la balanza y se te encuentra falta de peso. Perez, tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Entonces Baltasar mandó vestir a Daniel de púrpura, ponerle al cuello un collar de oro y proclamar que él mandaría como tercero en el reino. Aquella misma noche, Belsasar fue asesinado. Murió el rey de los caldeos y cayó Babilonia. Qué gran lección y de qué forma abrupta sucedió. Estas letras que puede leer Daniel, que hasta hoy sigue siendo un gran milagro, son oraciones que pudiéramos decir, son cortas, son oraciones que se han comprimido para ponerlo en forma de frases. Por eso que nadie también las podía entender.
Por eso, porque las palabras en sí significaban numeración, mené, tekel quería decir pesar, y perez quería decir división. Por eso Daniel dio una interpretación completa. Dios contó numeración. Dios contó a Baltasar y se quedó corto. Tekel, pesar. Dios pesó a Baltasar y no pesó mucho. Por lo tanto, perez. Dios dividirá el reino de Belsasar entre los medas y los persas. Un poderoso ejército con una táctica tremenda venció a Babilonia. Y créanme, esto fue uno de los hechos más increíbles de las guerras en el mundo, porque Babilonia, encerrada en esa triple muralla de agua y de piedra, gigantesca obra, con puertas de bronce, que se necesitaban mucha gente para moverla, con comida y agua en abundante. Nadie podía pensar que Babilonia iba a caer. ¿Y qué hicieron los persas? Desviaron por una parte el río que llenaba los canales. Y no se dieron cuenta los babilonios en una noche. Y por la brecha que hicieron, entraron por los túneles del agua. Y cuando los babilonios se dieron cuenta, el ejército persa estaba dentro de la inexpugnable Babilonia. Y fueron directo al palacio y mataron al rey. Y ahí se terminó uno de los imperios más grandes que ha habido en el mundo. El antiguo historiador griego Heródoto relata que Ciro, el rey persa, fue quien conquistó a Babilonia. Lo hizo, como les dije, por desviar el Éufrates, no es el Tigris, perdón, es el Éufrates. Babilonia estaba muy cerca de lo que hoy es Bagdad, cerquísima de ese lugar. Eso fue lo que el Señor predijo y eso fue lo que sucedió más rápido de lo que nadie podía pensar. En octubre del 539 a.C., Ciro avanzó a la Baja Mesopotamia y, dejando por último a Babilonia, conquistó todo el territorio que circundaba a la ciudad. Por eso Nabonidus, cuando vio la cosa como estaba, se fue de la ciudad y dejó su ciudad a cargo de Belsasar. Babilonia fue tomado sin derramamiento de sangre y sin esfuerzo, tal como dice Daniel 5 y como decía el profeta Isaías. Esta caída del misterio de Babilonia, hermanos, será como la caída de la Babilonia que se enfrenta hoy en día a la iglesia. Tenemos una Babilonia exactamente igual, lo que ahora en este caso es una Babilonia espiritual, que es la que persigue a Dios y se burla usando las cosas de Dios. Créanme, hermano, que si aquellas murallas y el Éufrates no pudieron proteger a la Babilonia sacrílega, nadie podrá proteger a la Babilonia de hoy en día. Y así como se cayó en un instante, se cayó Babilonia la Grande, así se caerá esta Babilonia que desacra todo lo referente al Dios de Israel, al cual nosotros adoramos. Esa misma noche se cumplió lo que el Señor había dado a través de la palabra de Daniel, lo cual nos confirma que Daniel fue un gran profeta. Darío tomó el reino. Darío era un rey que estaba bajo Ciro el persa, y después que ya muere Ciro, se queda Darío a cargo de todo esto. Darío va a ser el que le permite a los judíos regresar, reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, y no solo eso, le da esos vasos que Nabucodonosor llevó y que Belsasar profanó, se los da a los judíos para que lo regresen y vuelvan a dar el culto al Dios vivo. A veces parece que la obra de Dios está en el piso, que está profanada, que ya nunca se va a levantar. En un pestañear, la obra de Dios se levanta y vence a los que parecían invencibles. Lo que tenemos que hacer es no dar oportunidad a que el Señor escriba en nuestra pared. Ojalá que nunca tengamos que leer el dedo del Señor escribiendo en nuestra vida estas 3 palabras que acabaron con el reino de Belsasar. Como siempre les digo, manténganse en la roca, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.